¿Cómo están? Buenos días. Dios los bendiga, los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesús. Antes de iniciar, déjenme poner aquí mi cronómetro para no pasarme. Por lo general suelo tener las predicaciones de 3 horas, pero hoy vamos a hacerlo en 2, así es que voy a poner para que me avise el cronómetro. Listo. No, era broma, no son de 3 horas ni de 2 horas, es muchísimo menos. Y vea, quiero presentarme para los que, bueno, muchos ya me conocen, hay otros que por ahí poco me conocen, y los que me conocen seguro que saben un poco a lo que me dedico, pero quiero comentarles rapidísimo, no les quiero vender nada tampoco, así es que no se preocupen. Pero bueno, yo me dedico a vender suplementos nutricionales, ¿ok? Y en ese ámbito donde yo estoy, pues siempre ando buscando información de cómo ayudarme nutricionalmente para que mi salud esté bien. Yo estoy muy seguro que ustedes también buscan a su manera cómo sentirse muy bien, cómo estar bien, cómo mejorar su alimentación, qué cosas hay que disminuir, qué cosas hay que agregar para sentirse muy bien. Y cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos pues cuando ya hay algo que nos está doliendo. Cuando hay algo que nos está incomodando, cuando hay algo que nos está como que fastidiando en nuestro cuerpo, comenzamos a buscar algo para mejorar nuestra salud. Y en esa búsqueda yo siempre pensaba que comer el huevo todos los días era malo. Yo no sé si alguna vez han pensado eso, pero yo sí. Yo pensaba que comer huevo todos los días era malo porque supuestamente subía el colesterol, elevaba el colesterol. Pero nos damos cuenta de que no, comer huevo todos los días no es malo. Además es una fuente rica de aminoácidos y de proteínas y ayuda bastante a saciar el hambre. Entonces, el problema no era el huevo, sino la mala información que yo tenía acerca de eso. Otras cosas, durante mucho tiempo, y recuerdo porque vengo hablando con mi esposa acerca del tema, habían personas que hasta la fecha lo siguen haciendo, pero hace mucho tiempo habían comportamientos extraños en las personas, movimientos extraños, se apretaban la boca, sacaban espuma por la boca y mucho tiempo la gente pensaba de que eso era porque estaban siendo atacados por espíritus o eran endemoniados. Y hoy en día la ciencia dice de que hay problemas neurológicos como la epilepsia, como el Parkinson, como la esquizofrenia, como el cambio también de personalidad, como el Tourette. No sé si han escuchado del Tourette. No, nunca han escuchado del Tourette. Les invito a que vayan y busquen y se van a dar cuenta de personas que comienzan a dar gritos. Muchas veces esas expresiones que dicen son en lenguaje no permitido, pero hablan sin que ellos lo puedan controlar. Y por mucho tiempo se pensaba de que estas personas estaban endemoniadas y hay que llamar a alguien para exorcizarle y sacarle el demonio dentro. Pero eso no es así. Hoy en día sabemos de que esos son consecuencias de tener una alteración en el cerebro. Sí, unos trastornos neurológicos. Se le llama epilepsia. Justo estoy trabajando con eso y créanme que me pasan videos, me pasan historias de cómo a niños les dan mientras duerme un ataque epiléptico, una convulsión. Otros mientras que están haciendo su actividad, una convulsión. Y da de diferentes maneras. Unos se desmayan, hay otros que tienen crisis de ausencia y se quedan estáticos por 10 o 15 segundos y después vuelven a la realidad. Hay otros que se llaman que, no lo recuerdo muy bien este nombre, pero están charlando con alguien y de un momento a otro esa persona cambia de tema. Y después vuelve y todos se quedan mirándolo y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué haces eso? Y él no se da cuenta. Para él es normal. Y mi esposa me dice, oye, pero tú también haces eso. Le digo, sí, a veces hago lo mismo.
Cuando tú quieres hablar conmigo y esa conversación no es a mi favor, pues trato de tener ese síntoma, ese síndrome, le digo. Ok, otra cosa más para llegar al punto en lo que yo quiero mostrarles. Había un señor que estaba haciendo su tratamiento y cuando él llega a su médico, el médico le da su diagnóstico y le dice, tienes cáncer terminal. El señor paciente sale corriendo emocionado, se va a avisarle a toda su familia contento y les dice a su familia, mi cáncer terminó. Ya no tengo más cáncer. Así es que el cáncer ya no está en mí. Y así vivió con esa esperanza. Hermanos, invitados, personas que nos están viendo a través de las redes sociales, muchas veces nosotros tratamos de querer asimilar o entender alguna reflexión o algún evento, pero la ignorancia y la mala interpretación muchas veces lleva a conclusiones equivocadas. Y esas conclusiones equivocadas que a veces tomamos por mala interpretación o por ignorancia, también pasa y sucede con la palabra de Dios. Mucha gente piensa de que si estamos gritando y alborotados y con las manos arriba, dice, ahí está la presencia de Dios. Otros dicen, ¿sabes qué? Si tú hablas en señales y dices cosas proféticas de lo que va a pasar, o si el Señor te ha revelado en sueños, ahí sí está Dios. La palabra lo dice así. Y muchos hoy en día viven una esperanza equivocada porque malinterpretaron lo que la palabra en realidad lo dice. Entonces, antes se interpretaba que la epilepsia era una posesión de demonios. Antes se interpretaba que la esquizofrenia, escuchar voces o hablar con alguien, pero no existe nadie, pensaban que estaban siendo poseídos. Y que el demonio lo ha controlado y está diciendo lo que quiere expresarse en ese momento. Antes se interpretaba que el colesterol del huevo era malo y que era nuestro enemigo, pero no es así. Hoy podemos entender que esas limitaciones que antes había llevaban a interpretaciones que también, pues, podían tener otro tipo de comprensión. Y eso también pasa con la Biblia. Y te invito a que por favor abras tu Biblia y me acompañes a leer. Si en producción me ayudan a poner el pasaje, sería genial. Y si no, abran sus Biblias por favor en el libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30. Hechos, capítulo 8, versículo 30. Y de ese pasaje nace la pregunta que arriba está. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y vamos a leer el versículo 30, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ya vamos a ir al contexto de lo que estaba pasando. Vamos a leer el versículo 31, por favor. Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hechos capítulo 8, versículo 30 y 31. Pero vamos a leer el contexto. Vamos a leer desde el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace,
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo ¿a qué? Al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó al Felipe que subiese y se sentara con él. ¿De qué trata ese pasaje? Versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y sigue explicando. Isaías capítulo 53. Él leía la Biblia. Era un hombre ferviente a la palabra. Era un hombre que era constante en la palabra, pero que no podía entender. ¿De quién está hablando este pasaje? Muchos de nosotros somos constantes en la lectura de la palabra. Nos levantamos, oramos y leemos su palabra. ¿Entiendes lo que lees? O a veces no entiendes porque ni lees. Porque puede ser que demos malas interpretaciones a lo que leemos. El eunuco tenía acceso al texto. Hoy en día nosotros tenemos acceso, pero mucho que antes. Hoy en día abres tu celular, pones Google, pones el pasaje que quieres leer y lo tienes ahí. Hoy en día hay aplicaciones que te puedes descargar acerca de la Biblia y tienes todas las traducciones. Hoy día tenemos más acceso a la Biblia que antes, en todos los idiomas. En todos los idiomas. Pero, ¿qué es lo que pasaba con el eunuco? No tenía la claridad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro 3, 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué está hablando Pedro? Pedro está hablando acerca de Pablo. Si ustedes retroceden un versículo atrás, en el versículo 15 dice, y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La Biblia no es que sea superficial, pero requiere un estudio. Requiere que alguien te ayude a comprender qué es lo que ese pasaje nos quiere decir. ¿Qué es lo que ese pasaje nos quiere decir? Si es para ahora o si es para una época que ya pasó. Si es como quiere el Señor que yo le adore en este momento o es como antes quería que el Señor le adore. Entonces es muy importante que nosotros podamos estudiar la Biblia. No solamente por arriba, como alguien dice, como una meditación. Porque cuando a veces meditamos, tratamos de sacar opiniones humanas. Yo pienso, yo creo. No, la Biblia dice, el Señor nos dice, es así como tengo que adorarle, es así como tengo que seguir su voluntad. Personas a veces toman un versículo aislado y lo toman como seguro y como que es lo que Dios dice para mí. Otra gente dice, yo tengo mi propia interpretación. Yo estoy esperando que el Señor me hable en sueños. Y en esto hemos entendido que hay personas que son sinceras, claro que sí, personas que son buenas, claro que sí, que no tienen mala intención, pero que hay equivocación.
La sinceridad no va a reemplazar la verdad. Podemos ser sinceros, pero la verdad es única. Y ahí te invito a que me acompañes ahora en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón. Esdras, ¿qué es lo que dice? Había preparado su corazón. Preparar, lo dispuso. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, los estatutos del Señor y los decretos. Entonces tenemos un orden. Prepara el corazón, ¿para qué? Para estudiar la palabra. Yo estudio la palabra, ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Para inquirir la ley es meterme y conocer la palabra del Señor, estudiar su palabra, meditar en ella para cumplirla. No solo para conocerla, no solo para decir, yo sé más que tú. No se preparó Esdras para debatir con alguien más. Bueno, yo voy a estudiar porque quiero debatir con alguien. No, para obedecerla. Esdras quiso conocer más de Dios para obedecerla, para cumplirla y después para enseñarla. 3 pasos. Pero no, hoy en día muchos quieren enseñar sin aprender y sobre todo sin obedecer. Somos los mejores dando consejos. Yo opino y yo creo que el Señor así va a actuar. Yo creo que lo que tú vas a hacer no es malo para el Señor. Hacelo. Si tu corazón te dice que está bien, hacelo. Él te hizo daño, hacelo igual. Que sienta lo que tú sentiste. Así no dice la palabra. Así no dice la palabra. Hay quizás algunos otros que leen solamente para discutir, no para que la palabra cambie. Nosotros leemos para cambiar. Nosotros leemos para que el Señor cambie nuestro corazón, cambie nuestra manera de caminar, cambie nuestra manera de cómo obedecerlo, de cómo adorarlo. Y otros buscan algún pasaje por ahí que confirmen lo que ya creen ellos. Y no para descubrir en realidad la verdad. Esdras no buscó tener razón. Buscó entender para obedecer. Cuando vayamos a estudiar la palabra, además de buscar esa información, de que alguien me ayude para entender, el objetivo es para obedecerla. Es para obedecer. Y la pregunta ahí viene, hermanos, ¿estudiamos para cambiar nosotros? ¿O estudiamos solamente para tener argumentos? Mi interés en dedicar a estudiar la palabra del Señor, en llegar a las reuniones, es para después de esa reunión decir, Dios mío, gracias por lo que acabo de entender, ahora voy a cumplirla, voy a obedecerla. O tenemos esa información para decir, ahora sí voy a responderle a ese que me dijo acerca de lo que me está diciendo, porque esta yo la gano.
Ahora, recuerden que hasta los fariseos eran eruditos. Ellos tenían todo el conocimiento. Ellos se encargaban de enseñar, de estudiar, de memorizar cada pasaje. Ellos sabían el texto, lo enseñaban, lo memorizaban. El Señor les había dicho que lo memoricen, que lo llevaban en la frente, que lo llevaban en los flecos, que lo tuvieran en el marco de sus puertas. Pero ¿saben lo que pasó? Y te voy a invitar que por favor me ayudes a buscar Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las Escrituras. Porque ahí, ¿qué les está diciendo? Porque ahí la Biblia y la palabra habla ¿de quién? De mí, dice Jesús. ¿A quién les está diciendo? A los fariseos. Pero vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos estudiaban mucho tiempo, se la pasaban por muchos años estudiando desde pequeños, pero no entendieron el propósito. ¿Estás entendiendo el propósito de la palabra? ¿Estás entendiendo eso que tú estás leyendo y qué es lo que Dios quiere con tu vida? Cuando nuestros planes, y lo que le voy a decir no es que está mal, no es que yo estoy retando, ni soy nadie para retar, pero cuando nuestros planes son prioridad a lo de la palabra del Señor, nos damos cuenta que lo único que hacemos es leer para tener conocimiento y no para cumplirla. Mateo capítulo 23, versículos 2 al 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas ¿qué cosa? No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No seamos como ellos. No seamos como ellos. Hermanos, podemos nosotros estudiar toda la Biblia y saber de doctrina al revés y al derecho, ir a eventos, ir a, qué sé yo, a donde hacen esas no sé, competencias o lo que sea, de que yo sé más de doctrina que tú, pero si no la obedeces, es en vano. Podemos memorizar versículos, pero no haber entendido el verdadero evangelio. Se puede ser religioso, que las rodillas están rojas de tanto orar, pero estar lejos de la verdad. ¿Sabes cuánta gente conozco que llevan una religión en sus vidas, pero alejados de la verdad? Alejadísimos de la verdad. Y cuando uno tiene mucho conocimiento, pero no lo comprende y no lo obedece, lo que nace es el orgullo. Y somos libros andantes, enciclopedias andantes, pero sin obediencia, sin que mi vida refleje el amor de Cristo. Hay otras personas que dicen: yo estoy esperando que Dios me hable. Yo no sé qué hacer, no sé si tengo que estudiar más la Biblia o tengo que entrar en mi habitación y ponerme de puntitas o no sé qué tipo, hacer las manos para que Dios me hable. Debo dejar de comer qué cosa, cerdo de repente para que Dios me hable. Tengo que guardar un sábado para que Dios me hable. Otros dicen: yo sé que Dios me va a dar un sueño. Hay un sueño mientras que yo estoy dormido, el Señor me va a hablar ahí. O el Espíritu se me va a revelar.
y andan buscando otro tipo de anuncios y no lo que ya el Señor ya dijo. Ya dijo y ya dejó en su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. El libro de Hebreos, o el libro para los hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué es lo que dice en el versículo 2? En estos postreros días. ¿Qué quiere decir en estos postreros días? En este tiempo. Ahora, en este tiempo, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Judas, versículo 3, en el único capítulo que tiene. Judas, capítulo 1, versículo 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya fue dada. No tenemos que esperar otra cosa. No hay más revelación. Ya no tenemos que esperar cuál es la otra manera de cómo adorarte, Dios, de cómo acercarme a ti. Ya no hay otra. Ya la tenemos. Si sigues esperando que el Espíritu te hable, que señales se muestren ante ti, ya no hay. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿cuál es el propósito de esa Escritura? A fin de que el hombre, o sea, todo el género, toda la humanidad de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Su palabra, que ya está revelada, no la que tenemos que esperar, no la que va a venir por ahí, no la que dicen que alguien recibió en sueños. Hermanos, hoy día recibí la revelación en sueños que ustedes tienen que hoy ayudarme. Necesito un auto. Y el Señor me ha revelado en sueños de que ustedes tienen que darme su dinero para que yo salga a predicar en auto. Esa es la voluntad del Señor. Amén. Amén. ¿Cómo que no? Si es la voluntad del Señor. ¿Cuál es el propósito de que yo consiga un auto? ¿Predicar o no? Yo tengo que salir a hablar del Evangelio a esas almas perdidas. Y hay almas perdidas que están muy lejos y yo no puedo ir caminando ni en colectivo porque no llego. Necesito un auto, hermanos. Desde hoy, por favor, cada uno de ustedes, 10,000 pesos por mes, porque con eso llegamos al objetivo de mi auto. Y tiene que ser 0 kilómetros, hermano, porque el Señor así me habló. Una Toyota. El Señor me dijo el color, la marca, el motor y dónde en el concesionario. Pero ¿sabes que hay mucha gente que lo cree? ¿Será porque no leen o será porque leen y no comprenden? Pero no vayamos a eso. Quizás muy exagerado eres, Eric. Vayamos a lo más cotidiano. ¿Qué es lo que tú piensas acerca del Señor ahora? ¿Qué es lo que te impide amarlo todos los días? ¿Qué es lo que te impide adorarlo todos los días? ¿Qué es lo que te impide estudiar su palabra y pedir a algún hermano que te ayude a entender esa palabra? ¿Qué es lo que te impide a veces congregar? ¿Qué es lo que te pide a veces participar del pan y del jugo de la vid? Que reconoces que Él murió por ti. Y como dice su palabra, háganlo en memoria de mí, porque cada vez que ustedes no lo hacen, no están confesándolo. Se nos olvida. No, es que yo ya me bauticé. ¿Ya con eso basta? ¿Ya para qué?
Hermanos, Dios ya reveló su voluntad a través de Cristo. Ya no tengamos que esperar nuevas revelaciones. Ya tenemos el Nuevo Testamento completo. No esperemos más. Pero de nada sirve nosotros tener información, leer, si no hay obediencia. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Y es ahí donde yo quería ir. Porque a veces nos escandalizamos cuando otros dicen, ¿cómo puede ser gente tan ingenua en creer que alguien le habló a este pastor o a este que sale adelante y dice que le den carros, casas, porque de esa manera el Señor le habló en sueños? No nos vayamos tan al extremo, pero vayamos a algo más sutil. O no sé si sutil, pero algo que pasa en nuestras vidas. Nosotros decimos que yo ya sé la palabra del Señor. Yo no soy como esas personas ingenuas que no obedecen a su palabra. Perfecto. Si tanto sabes, ¿por qué no cambias? Si tanto sabes acerca de perdonar, ¿por qué no perdonas? Si tanto sabes acerca de obedecer, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no? Y el problema a veces no es tanto la falta de Biblia, que yo estoy seguro que ustedes la leen, porque hoy en día tenemos más acceso a ella, sino la falta de decisión. Esdras dijo, yo voy a preparar mi corazón para inquirir en la ley, para estudiar su palabra, para conocerla más, para conocer más al Señor, para conocer más acerca de Él, porque quiero obedecerla. Y después de obedecerla, quiero enseñarla. Porque no sabes qué gran gratitud, qué gran gozo, qué gran alegría es conocer del Señor, obedecerlo. Y es que no te puedes quedar con eso tú. Porque tú también quieres que los demás conozcan de esa alegría, de ese gozo, de esa esperanza que tenemos en Jesús. No nos quedemos callados. Oseas capítulo 4, versículo 6. Hermano, hermana, ya estoy por terminar. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una fe, porque todos podemos tener fe, hay gente que pone fe en muchas cosas, pero nuestra fe tiene que estar puesta en la roca, en un verdadero fundamento. Porque si nosotros tenemos una fe sin entendimiento, se hace frágil. Y cuando estás emocionado, y muchos, por eso han visto muchas veces que la música, que te va muy bien, que en esta semana has ganado. Sí, Señor, yo te amo, tú eres todo para mí, yo voy a caminar contigo. Pero cuando una fe solamente depende de emociones, se vuelve frágil. Porque necesitas otra vez emocionarte para caminar conforme a la voluntad de Dios. Quiero ir a la iglesia para que alguien me anime. Quiero que me animen, mis emociones quiero que estén arriba. Es la palabra la que te anima. Es el Señor el que te anima. Cuando una fe no tiene entendimiento, se lleva de tradiciones humanas. Mezcla la verdad con supersticiones, con costumbres, con leyendas. Y además, una fe puede carecer de dirección. Cambia según la moda espiritual. ¿Cuál es la moda hoy? ¿De qué moda hablamos? Hermanos, los fariseos conocían muy bien la Escritura,
pero no la entendieron. El eunuco leía, pero necesitaba una enseñanza. Esdras preparó su corazón para estudiar, para obedecerlo y para enseñarla. Ya tenemos la verdad revelada, no necesitamos más revelación, porque ya fue revelada por Cristo. La pregunta no es si Dios seguirá hablando. La pregunta es, ¿escuchamos lo que el Señor ya dijo en su palabra? ¿Nos comprometemos, tomamos acción y decidimos ir a su palabra y entenderla y obedecerla? Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Ujú. No sea que nosotros comencemos. Yo no sé si ustedes han visto personas que van al supermercado. Hoy en día el supermercado tiene una ley del etiquetado. Exceso de azúcar, exceso de grasa, trans, exceso de sodio. Y sabemos qué es lo que hace el exceso de azúcar. O hay personas que ni saben qué es lo que hace el exceso de azúcar. Entonces tenemos personas que saben lo que dicen, pero no la obedecen. Y personas que ni saben lo que dicen, pero bueno, de todas maneras hay que comerlo. Y muchas veces así estamos. Sabemos lo que el Señor quiere para mi vida, pero bueno, no importa, Señor. De todas maneras, soy joven. De aquí a 5 años, cuando ya mis hijos estén grandes, que yo no tenga responsabilidades, ahí te voy a honrar, Padre. Y están los otros que ignoran cuál es la voluntad del Señor y comienzan a adorar a Dios, pero por sus propias creencias, por sus propias enseñanzas, por lo que la cultura dice. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que podamos entender mejor la verdad. Que si necesitas que alguien te explique, recuerda, así como Felipe fue y le dijo al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: pues si no hay nadie quien me lo enseñe. Si no entiendes alguna parte, hermano, tienes varones que te pueden enseñar. ¿Quieres aprender más? Vamos a aprender más. ¿Quieres que nos sentemos para ver qué es lo que el Señor verdaderamente dice en su palabra acerca de cuál es la voluntad para mí? Puedes hacerlo, pero no te quedes callado. No vaya a ser que nuestra fe esté equivocada. No vaya a ser que estemos aquí sentados, pero mi cabeza esté en otra dirección. No vaya a ser que pensemos de que ya somos salvos, pero no lo somos. No nos dejemos llevar por corrientes. Lo que tenemos que ahora hacer es dejar de tradiciones humanas, empezar a obedecer lo que ya la palabra del Señor nos está invitando a hacer. En este momento te invito a que no salgas igual como entraste, sino que salgas decidido a estudiar su palabra, a que haya un cambio y que no sea, bueno, un domingo más. No, qué lindo que habló el hermano adelante y, estuvo lindo, pero ¿vas a ponerlo en práctica? No sé. Es el Señor el que a través de su palabra nos tiene que ayudar y hacer reflexionar en decidir a no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Que hoy podamos decir: voy a hacer y voy a preparar mi corazón como Esdras. Voy a estudiar como Esdras para entender. Voy a obedecer como Esdras porque quiero amarlo al Señor. Quiero obedecerlo porque eso me ayuda a crecer. Porque escuchen muy bien, porque la verdad, la palabra del Señor, no transforma solamente cuando la escuchamos. Transforma cuando la entendemos y cuando la obedecemos. Ay, es que no puedo cambiar. Y es porque hay algo seguro que todavía no entendemos y no obedecemos. La palabra del Señor transforma cuando entendemos y cuando la obedecemos. La invitación es esta, hermano: que hoy salgamos comprometidos, decididos a estudiar su palabra.
No lo entiendes, quieres que alguien te ayude, pedí ayuda. Comenzamos con reuniones los viernes, hay oraciones en las cuales van a tener para también, estoy seguro que algo de la palabra, porque si se van a reunir y no hay palabra, no va a haber edificación. Tiene que haber palabra. Tiene que estar la palabra del Señor, entendida lo que el Señor quiere decir y no yo pienso y yo creo. Que el Señor cambie nuestra manera de vivir, que el Señor nos ayude a entender su voluntad y que nos ayude a obedecerla, a cumplirla y sobre todo después a enseñarla. Dios los bendiga, muchas gracias por escucharme y a continuación tenemos la oración final. Dios los bendiga.